Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con el segundo tema que corresponde que prácticamente pues va a ser el segundo parcial, ¿ok? Van a ser diferentes temas, diferentes temario. Vamos a comenzar primero por ver un poquito sobre el benceno. Ajá, va a ser algo muy simple, ¿eh? O sea, prácticamente lo del primer examen pues es el primer examen que abarcaba toda la parte de introducción, alcanos, alquinos, pues estaba un poquito entre comillas, pues un poquito más pesado. Ya fuera de ahí, ya está más sencillo todo lo que vamos a estar viendo, porque pues ustedes nada más se tienen que aprender reacciones que son muy simples, o sea, no tiene mucha ciencia esa parte de lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, va a estar muy, va a estar más simple todavía ya tanto los temas, van a estar más sencillos las tareas o los exámenes, ¿sale? Entonces, lo más pesado pues fue lo que vimos en el primer parcial, ¿sale? Entonces vamos a comenzar un poquito, vamos a ver todo sobre el benceno, ajá, que conozcan lo mínimo del benceno nada más, ¿sale? Ya saben que con ustedes no nos podemos meter tan a profundo esos temas, ok, pero con que tengan la idea, la noción, es lo más importante. Conmigo vamos a aprender lo más importante y lo que debemos de sacar, ¿ok? Bueno, para comenzar, vamos a ver que en los inicios de la química orgánica, la palabra aromático pues, se usaba antes para describir sustancias fragantes como el benzaldehído. Ya se conocía que había compuestos que olían a cerezas. En ese entonces pues ya se sabía que era un compuesto conocido como benzaldehído, pues olía a cerezas, duraznos, almendras. El tolueno, ajá, el tolueno se sacaba antes del bálsamo de tolu. Tolu creo que era una planta de Perú, algo viene por ahí por el Perú. Ajá, el benceno, que era un famoso destilado del carbono. Entonces, ya olía, ya tenía unos olores bien interesantes, bien ricos, ¿ok? Y gracias a esos compuestos que denotaba o tenían esa característica de oler, entre comillas, delicioso, pues por eso se le puso la palabra aromático y así se quedó. Por eso ahorita cuando uno habla, pues de que los compuestos aromáticos, pues son derivados de benceno sí, más que nada derivados del compuesto del benceno, las moléculas del benceno, que es lo que vamos a ver todo este parte del segundo parcial, ¿ok? Pero antes pues vamos a ver un poquito de historia, algo muy rápido, y una historia pues muy interesante, ¿vale? Ujú. Pero después se entendió que las sustancias agrupadas como aromático se comportaban de una manera químicamente distinta. Decían, bueno, esos compuestos que huelen pues de una manera rico, químicamente tienen una reactividad en particular muy especial a comparación de otros compuestos orgánicos que se conocían en aquellos entonces, alcanos, alquenos, alquinos, por citar algunos ejemplos. Entonces, hoy por hoy, así en general, el término aromático pues, se emplea para referirse al benceno y a todos sus derivados, ajá, todo lo que tenga que ver derivado con nuestro amigo, el famoso benceno, aquí me quedó horrible, ¿sale? Entonces, de entrada, ¿qué podemos ver el benceno? El benceno se representa de esta manera. Ajá, esta es su estructura desarrollada, o la de Lewis. Son tres enlaces pi, ¿ok? Enlaces conjugados, acuérdense, conjugado de sencillos, doble sencillo. Ajá, son planos, obviamente el benceno es plano. Vamos a ver longitudes del enlace, es totalmente plano. ¿Qué más podemos ver del benceno? Vamos a ver algo muy interesante porque a algunos autores les gusta poner así el famoso anillo así. Vamos a ver qué significa este anillo. Ajá. O así, miren. Así, ¿qué significa este anillo? Este anillo que pongo aquí es lo mismo que este circulito. ¿Ok? Algo interesante, el hecho de ser plano el benceno, pues resulta que todos los carbonos que tiene hibridación, sp2. Eso es de entrada. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los bencenos se encuentran en una gran plétora de compuestos de relevancia biológica y en fármacos. Tenemos, por ejemplo, el Lipitor, que es la famosa atorvastatina que se utiliza para disminuir los niveles de colesterol. Aquí tenemos la presencia del benceno.
O por ejemplo el Ciprexa, la famosa olanzapina, es un antipsicótico. Ajá, se utiliza mucho para tratar la esquizofrenia. Para aquellos estudiantes que son bipolares, que tienen desorden bipolar, se les da este tipo de compuestos. Pues aquí también tiene un anillo de benceno. La amlodipina, eso se toma mucho, ajá, para tratar la hipertensión arterial. También tenemos el famoso omeprazol, un anillo de benceno. Ya saben que el omeprazol se utiliza para el reflujo ácido, el lansoprazol, el clopidogrel, es un antiplaquetario, todo ese es el número uno a nivel de ventas mundial. Ajá, el famoso clopidogrel tiene un compuesto aromático. Ajá, y si fijan, también hay compuestos con heterocíclicos aromáticos. Piridina, ajá, el tiofeno. Vamos a ver más adelante todo esto. Tenemos, por ejemplo, también el salmeterol. Este se utiliza para el tratamiento de asma. ¿Sí? Benceno aquí, benceno acá. La sertalina se utiliza mucho para la depresión. Para estudiantes que tienen mucha depresión. Aquí está. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar por aquí? Entonces, como tal, este es el benceno. Ujú. Tenemos derivados de benceno que ya, como su nombre, ustedes ya lo pueden conocer. Este, por ejemplo, ya necesito que se lo aprendan. Este es un aldehído, R, C o H, en donde si el R es benceno, se le conoce como benzaldehído. Este es el famoso tolueno. Acuérdense, esto que es un metilbenceno. Metilbenceno es conocido como tolueno. Ajá, tolueno que rico huele, pero bueno, no lo huelan. Este se utiliza mucho como disolvente orgánico, el benzaldehído como precursor en síntesis orgánica. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? La adrenalina. La molécula de la adrenalina, ahí pónganse a leer lo que hace la adrenalina, y la han escuchado mucho. El cloranfenicol, que es antibiótico, se utiliza mucho para la fiebre, pero fiebre o causada por la tifoidea. La efedrina, que es un broncodilatador, la mescalina, ajá. No van a Real de 14, obviamente ya no lo pueden hacer, porque ya está penado, van a Real de 14, aquí está su peyotito, pueden ir por su peyotito. Ajá, porque recuerden que el peyote, pues resulta que tiene propiedades alucinógenas. Ajá, pero realmente, ¿quién es el encargado de darles esas propiedades? Pues la famosa mescalina. Podemos ver que es un compuesto aromático, que entonces es muy interesante todo esto. ¿Cómo comenzó la historia? De esto del benceno. Es una historia bastante interesante, ok, en donde dice, en 1800, todo comenzó en 1825, por Faraday. Ajá, él fue la primera persona que aisló por primera vez el benceno, y eso lo hizo en 1825. Él todavía no se conocía bien el benceno. Él aisló un hidrocarburo, o sea, él sabía que era un hidrocarburo, con un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados, puntos de fusión de 5.5 grados centígrados, y encontró su fórmula empírica, CH. Él dijo, nada más, por eso dijo que era hidrocarburo. Es el compuesto que yo estoy aislando, pues simplemente tiene los átomos carbono y los átomos hidrógeno nada más. Él lo aisló a partir del residuo líquido resultante de calentar bajo presión el aceite de ballena. Antes el aceite de ballena se utilizaba como gas para iluminar los edificios de Londres en aquellos ayeres. Les recomiendo mucho que lean la historia, la biografía más que nada de Faraday. Hay en el History Channel, creo. Sí, creo que es el... Ah, no es el National Geographic. En el National Geographic hay una historia bien interesante de científicos y hablan mucho de Faraday, porque si vieran, Faraday es una persona que no era millonaria y empezó a subir escalones, ¿sale? De una manera que él hacía ciencia por su propia mano. Aquí quiero decir, él era una de las personas autodidactas, o sea, él aprendía por él mismo. ¿Ok? Entonces es muy interesante, deberían de ver esa historia. Entonces el benceno, como les digo, pues ahí en 1825, así se usaba el aceite de ballena, ajá, para iluminar la famosa Londres.
En 1834, Mitscherlich, él determinó ya la fórmula molecular del benceno y él dijo, ¿saben qué? Este compuesto que aisló Faraday, que también huele rico, pues tiene fórmula molecular de C6H6. Entonces ya tenía algo más interesante ahí. ¿Vale? Entonces, después de que Mitch Sherlish encontró que la fórmula molecular era C6H6, ajá, ¿cómo encontró esta parte? Él lo que hizo es, en 1834 este alemán, como les digo, Heinrich Sherlich, de la Universidad de Berlín, él, él obtuvo el benceno, pero él no lo aisló como lo hizo Faraday, y él ya lo sintetizó. Él lo único que hizo es tomar ácido benzoico, ajá, calentó con óxido de calcio y obtenía este compuesto. Y ese compuesto que él aislaba, pues era el famoso benceno que correspondía. Es que él dijo, ¿saben qué? ¿Cómo supo que era el benceno? Ah, pues muy fácil. Correspondía con lo encontrado por Faraday, el punto de fusión, el punto de ebullición y la fórmula empírica. Obviamente en ese entonces ya se conocía cómo sacar la fórmula molecular y ahí fue cuando el profesor el profesor Heilart fue como encontró la fórmula molecular del benceno. Ujú. De ahí se vino una revolución bien interesante de tratar ¿cómo le podríamos decir? Tratar de describir cómo realmente era la estructura química. Ujú. Porque en aquellos entonces se pensaba mucho que la química era plana. Ujú. No, todavía no tenían la idea de la parte tridimensional de la química. O sea, saben que el carbono, ujú, el carbono sp3, pues se acomoda como un tetraedro. Ujú. Entonces ya de una manera ya no plana. Ok, entonces hubo el profesor Klotz, él propuso esta estructura, miren nada más, Dewar, Ladenburg. Ujú. Entonces eran estructuras que en ese entonces se proponían porque pues era muy complicado todavía elucidar su estructura. Obviamente pues, no existían las técnicas que existen hoy en día. ¿Sale? Entonces pues, toda propuesta que se podría generar en ese entonces, pues era un boom científico, ¿ok? Pero todavía hasta ahí, en ese entonces se quedaban como propuestas. La propuesta de Close, la propuesta del profesor Dewey, la propuesta del profesor Ladenburg. Y no fue hasta unos añitos después que vino Kekulé, Friedrich August Kekulé. Uh-huh. Kekulé tuvo uno de los sueños más famosos en la historia de la ciencia, ¿ok? O sea, Kekulé se la fumaba bien sabrosa porque tuvo un sueño bien interesante. Uh-huh. De entrada, Kekulé vivía en Gante, Bélgica, en cuya universidad fue profesor. Entonces, él, sentado en su estudio oscuras frente a la chimenea, él seguía pensando en la estructura del benceno. O sea, él decía, es que ¿cómo demonios es el benceno? Ujú. Ahorita les voy a explicar de qué trata su famoso sueño. Ajá, que allá en Alemania se le llama el Kekulestraum, como el trauma de Kekulé, pero obviamente se le conoce como el sueño de Kekulé. Esta, bueno, este es Kekulé. Kekulé publicó un artículo. Este es un fragmento de su publicación original. Y él propuso la estructura. Él dijo, ¿saben qué? El benceno es así. Hay una interconversión entre estructura de la izquierda con la estructura de la derecha. Y ¡zas! ¡Pum! A partir de ahí se vino una gran revolución interesante científica. Ahorita les voy a decir más todavía. Entonces, el profesor Kekulé publicó estas dos estructuras. Él dijo, el benceno es la suma de la estructura A y la suma de la estructura B, que hoy por hoy ya conocemos estructuras resonantes, pero todavía no me voy a meter ahí. Resulta que uno de los aportes interesantes que hizo Kekulé, aparte de
de deducir y de proponer de una manera correcta la estructura del benceno, que como les digo, en ese entonces no se conocía, no había una estructura como tal. Gracias a él se tiene la famosa tetravalencia del carbono. Él decía que el átomo de carbono forma 4 enlaces para unirse a otros átomos de carbono y así formar cadenas con otros elementos y formar compuestos estables. Todo eso en el que los compuestos, él veía que los compuestos se podían unir unos con otros, ajá, el carbono se unía con otro, el carbono con otro, y así generar compuestos. ¿Cómo llegó ese fue el primer sueño? ¿Cómo llegó el primer sueño, que culé? Pues en una noche de verano, ajá, que culé cayó en un sueño, bien rico en el movimiento del carruaje. Él iba en su regreso a casa. Y él mismo cuenta en uno de su biografía, en uno de sus artículos, él observaba átomos de carbono bailoteaban delante de sus ojos y cómo se combinaban. O sea, imagínense no sé si que culé era drogadito, no sé, pero en serio, esos sueños estaban bien geniales. Y yo lo entiendo, a mí también yo a veces veo átomos que ven delante de mí y veo como las moléculas se unen, me bailan y hasta me hablan. Entonces yo lo entiendo, no estaba drogadicto. Yo creo que entonces no era drogadicto, no sé qué pasaba. El chiste es de que culé, él así lo dijo, yo sueño como con átomos de carbono que bailaban así enfrente de mí y se combinan. Veía que se combinaban y después bailaban, se combinaban y se combinaban y formaban muchos átomos de moléculas y formaban muchos de muchos átomos pequeños formaban muchas moléculas. Entonces, a veces veía como un átomo, ajá, agarraba o abrazaba a otros átomos. Bien interesantes. Pero todo era mediante una danza. Entonces, cuando llegó el carruaje, llegó a su casa, le dijo, ¿sabes qué? Ya párate. Ah, pues bien, que culé despertó y pasó la noche dibujando todo lo que observó durante todo el sueño que tuvo en el transcurso de su camino a casa. Ajá. Sí, pues el conductor le dijo, ya, ya llegamos, hable, párale, cabrón, pague, ¿sale? Todo gracias a ese sueño, gracias al sueño que tuvo que culé en ese entonces de cómo veía que los átomos bailaban y se unían unos con otros, fue el origen de la teoría estructural de la química orgánica. Ajá. Entonces, a que culé, y otro científico, creo, no sé si lo menciono más adelante, a que culé se le debe la famosa teoría estructural de la química orgánica debido a la famosa tetravalencia del carbono. Nada más decía, ¿sabes qué? Que el carbono, en ese entonces, para que un compuesto sea estable, un compuesto orgánico basado en carbono, el carbono debe tener 4 enlaces a su alrededor. Y este se une con otro de una manera tetravalente y así. Y ustedes pues, ya saben la historia de cómo preparar compuestos. ¿Okay? Ese fue el primer sueño de Kekulé. Ahora, ¿cómo llegó Kekulé a darse cuenta? ¿O cómo llegó él? Y así lo redacta él en su paper. ¿Cómo llegó él a darse cuenta de la estructura del benceno? Pues muy fácil. Él en uno de sus sueños, les digo que se la fumaba bien sabroso. Él en uno de sus sueños, él vio como una serpiente se mordía la cola. Ajá, entonces aquí tenemos a la serpiente que se mordía la cola. Ajá. Entonces, gracias a que él veía cómo la serpiente se mordía su cola, gracias a eso pudo determinar, gracias a ese sueño de la serpiente, pudo determinar la estructura química del benceno. Ujú. Y un dato bastante interesante. Resulta que la serpiente que se muerde la cola tiene mucho que ver en la parte de ¿cómo se le dice? En la parte de la alquimia. Ajá. Es un signo alquímico, ujú, que se le conoce como Ouroboros, ajá, del griego devorador de cola. Este es unos símbolos de la místicos más antiguos. Generalmente se describe como una serpiente o un dragón que se muerde la cola. Ujú. Ese data de 1600 antes de Cristo allá en Egipto. Se decía por ahí, no está todavía bien datado, por ejemplo,
que pues obviamente que Culé era alquimista. Ujú. Entonces él sabía también toda la historia de la alquimia, pero fue interesante cómo él soñó la serpiente que se muerde la cola, ujú, que es, es conocido como el signo Ouroboros, ujú, que es el de los Ouroboros, son los 7 elementos primarios de la alquimia. Ujú. Todos los 7 elementos primarios de la alquimia están representados aquí. Ajá, aquí tenemos a la famosa serpiente que se muerde la cola. Ujú. Entonces, acuérdense que la alquimia tiene una historia bien, 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 bien bonita, porque antes los químicos eran conocidos como alquimistas. Ajá, que ustedes saben que la alquimia, pues era los alquimistas, el objetivo principal de los alquimistas era convertir todo lo que podían hacer en oro. Ujú. Y de ahí se vino otra revolución bien interesante porque pues nunca encontraron oro, pero se pudo determinar descubrir nuevos elementos, nuevos compuestos, etcétera, ¿ok? Entonces, este es el centro, ujú, de los 7 elementos primarios de la alquimia, ujú, con el hierro, ¿ok? Pero entonces, y sigue, es muy interesante ver cómo los famosos símbolos, ¿eh? O sea, cada símbolo tiene su significado alquímico. Ajá, también tenemos aquí la estrella de David. O sea, no me voy a poner ya a profundizar todo eso de la alquimia, que es muy, muy, muy bonito. Ujú. Pero fíjense qué chistoso, o sea, ¿no? La parte de cómo, del sueño de Kekulé, de la serpiente que se muerde la cola, está relacionada con el famoso signo, signo alquímico, ¿ok? Si quieren saber un poco más de la alquimia, me dicen, tengo una revista muy bonita donde habla de toda la alquimia, está en español, ujú, y con mucho gusto se los comparto si quieren aprender más y si quieren profundizar más todo sobre la alquimia, que es bastante, bastante interesante. Entonces, con este sueño de Kekulé y con su paper, ajá, su publicación, pues entonces va ahí con la estructura de Close, va ahí con la estructura de Dewar, va ahí con la estructura de Ladenburg, ujú, y ahora se conoce que la estructura del benceno la tenemos gracias a famoso Kekulé. ¿Ok? Entonces ya entienden cuando escuchan el sueño de Kekulé, pues es eso, ¿no? Pero en teoría tuvo 2 sueños. De ahí sacó la teoría estructural y su segundo sueño, proponer la estructura en ese entonces del benceno. También al tener ese benceno, no, pues les digo, se vino una gran revolución científica, porque a partir de ahí también después de la teoría estructural que él propuso, les digo, hay otro profesor, no me acuerdo cómo se llama en ese entonces el profesor, que también en los mismos años que Kekulé pues, pudieron desarrollar la teoría estructural de la química orgánica. Ujú. Y recuerden la persona que dijo que el carbono tetravalente, ujú, el carbono Sp3, se une de tal forma, se orienta a las caras de un tetraedro. Ujú. Acuérdense, ¿quién fue el científico que dijo que pudiera ser, el carbono Sp3 se orienta de una manera tetraédrica, una manera tridimensional? Ese fue el profesor Van Hoff, acuérdense, ¿sale? Él ya se metió más a la estructura tridimensional del carbono, porque antes de Van Hoff, todos pensaban que todas las moléculas eran planas, todo era plano. Vino Van Hoff, les demostró esta, el, pues sí, este concepto de la tridimensionalidad de la química, a que hoy conocemos como estereoquímica, y ¡pum! Se vino otra revolución. Bien interesante, ¿sale? Entonces, como les comento, esta foto me gusta mucho porque se usa, por ejemplo, en el siglo XIX, todo al principio de los 20, en esta barbería, pues ya ven, cuando nos rasuramos, pues nos ponemos un poquito de loción, pues resulta que el benceno, como olía muy bonito, pues se usaba como loción el famoso benceno. No, pues hoy saben que el benceno es de los compuestos más cancerígenos, súper tóxicos que se pueden imaginar. Entonces, pues creo que no era buena idea. Ujú. Y también, antes de conocer la toxicidad del benceno,
pues se utilizaba mucho como disolvente para descafeinar los granos de café. Ajá, entonces, aquellas personas que tomaban su café descafeinado, no quisiera imaginar cómo terminaban. Ujú. Así, en 1901, ajá, se confirmó que el benceno era un anillo de 6 miembros. Ya se confirmó mediante una reacción, en donde el profesor Paul Sabatier llevó a cabo una hidrogenación catalítica, pero fíjense, son condiciones extremas. Era muchísima presión, 25 atmósferas a 150, 250 grados centígrados. Entonces de benceno obtenía este compuesto, el famoso ciclohexano. Entonces, este hallazgo fue interesante porque entonces se decía, con esto confirmaba que el benceno sí tenía dobles enlaces, ajá, y que sí era realmente un anillo de 6, porque en ese entonces pues ya se conocía la, la, la química de las hidrogenaciones. Entonces, fue muy interesante el hallazgo del profesor Paul Sabatier. A ver, para entender la estructura del benceno, voy a hablar nada más un poquito algo rápido, porque si ustedes han visto, cuando yo escribo este tipo de moléculas, pues ustedes dicen es benceno, pero si se fijan, el doble enlace pues ya no está aquí, ahora está de este lado. Estas estructuras realmente pues son las famosas estructuras, se les llama estructuras de Kekulé. Realmente, como se debe describir el benceno, es esto, el anillo de 6 miembros con un circulito. O el anillo de 6 miembros así con las líneas punteadas. ¿Qué significa esto? Se los voy a explicar muy, muy simple. A lo que voy es de que ustedes tienen que observar que estos dobles enlaces se mueven. Si yo muevo este doble enlace para acá, es este, ¿sí o no? Ahora en verde, si yo muevo este doble enlace para acá, ahora se forma este, ¿sí o no? Y si yo moví el doble enlace para acá en azul, ajá, se mueve este. ¿Qué quiere decir este movimiento de dobles enlaces? Ajá, no significa como en un principio que Coulé mencionaba, que eran dos estructuras diferentes que se interconvertían. No. Lo que sucedía era de que el estar moviéndose los dobles enlaces, ajá, si se fijan para acá, después para acá, después para acá, creaba como una corriente de electrones, una corriente de electrones, generaba un anillo de densidad electrónica. Entonces, hace cuenta, esta molécula, vamos a llamarle molécula B, que es gráficamente, pues es diferente que la molécula A, simplemente por la posición, vean la posición de los dobles enlaces, daba la suma de A y la suma de B, daba una molécula final, que es conocido como un híbrido. Cuando yo muevo en química orgánica, por eso les digo, esto no lo vamos a ver con ustedes, en química orgánica, a nosotros nos gusta mover electrones, sobre todo los dobles enlaces. Ejemplo, por ejemplo, si tuviera algo así, un doble enlace, ¿se acuerdan cuando les dije los enlaces conjugados, sencillo, doble sencillo? Pues ahí hay una parte donde pues me gustan mover los dobles enlaces. Pues resulta que en este ciclo, ese movimiento de los dobles enlaces generaba como una especie de un anillo. Entonces, este anillo es lo que conocemos ahora como que los dobles enlaces se encuentran en resonancia. Ajá. Es así, con ustedes con que se aprendan esto, ¿sale? Entonces, la suma de la estructura A al mover los dobles enlaces me daba estructura B. Igual, al mover otra vez los dobles enlaces, B se convertía en A. Ajá. Gráficamente, la aportación de esta molécula más la aportación de esta molécula B, son como que dos estructuras imaginarias que aportan a una molécula en común. Esta molécula es el que les digo híbrido de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprenderse? Pues no, nada. Lo único que quiero que les quede claro es que en el benceno pueden verlo a veces de esta manera, como estructuras de Kekulé. Hay estructuras de Kekulé que se le llaman estructuras resonantes, porque se fijan a veces el doble enlace está aquí, o ya no está aquí, pero ahora está acá, ajá, o así. Esto quiere decir que está en resonancia. ¿Y qué es resonancia? Pues simplemente es la corriente de anillos, es el traslape, es el movimiento de los dobles enlaces. Ese movimiento de los dobles enlaces va a generar esta corriente, un anillo,
de densidad electrónica que va a estar, el hecho de que se muevan los dobles enlaces va a generar este anillo de densidad electrónica. Por eso realmente el benceno, pues se debe en teoría, se debe de dibujar de esta manera, ¿sale? Y si se dibuja de esta manera, pues ya ven, significa que es un conjunto, conjunto de estos, de la suma de las estructuras de QQ. Ajá, al sumar esta estructura más esta estructura, me da el híbrido, que este es el compuesto real, ¿sale? Entonces, pues es lo único que con ustedes, pues me interesaría saber que comprendan y que analicen esta parte, ¿sale? Entonces, lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes ven en la química orgánica, pues a veces yo dibujo así, o autores dibujan de esta manera. Está bien, de dibujar así el benceno, pero recuerden que esas son estructuras que culé. La realidad es que se debe de dibujar así. Este anillo que se ve aquí, es debido a los movimientos de los dobles enlaces para generar una corriente de anillo. Por eso se dibuja de esta manera, ¿sale? Entonces, y algo muy interesante del benceno es que todas las longitudes de los enlaces carbono-carbono es 1.397 angstrom. Ese sí, apréndanse esta longitud de enlace, ¿sale? Entonces, como les dije, tenemos la estructura que culé o la nube pi deslocalizada o que está en resonancia. ¿Qué quiere decir pi deslocalizada? Si se acuerdan, chicos, cuando hablamos, ¿cómo se forma un enlace pi? Ah, pues un doble enlace que es un enlace pi, se forma por un orbital p de uno más un orbital p del otro. Ajá, se combinan para formar un doble enlace. Si se acuerdan, entonces así era como generábamos un doble enlace. ¿Sale? Entonces, lo que quiere decir los autores cuando uno habla de nube pi deslocalizada, de hecho, todo eso no los va a preguntar, de hecho, no, ni lo pienso preguntar. Lo que quiere decir es que un carbono tiene un orbital p. Acuérdense, ¿cómo se forma este doble enlace? Un orbital p con un orbital p. ¿Se juntan, sí o no? Aquí hay otro orbital p y otro orbital p. Se juntan para formar el doble enlace. Aquí hay un orbital p y hay un orbital p. Se juntan para formar este doble enlace. Pues resulta que se traslapan también estos vacíos, por así decirlo, entre comillas, y estos vacíos, entonces se traslapan y van a formar esta corriente de anillos, simplemente por eso lo vemos así. Nube pi deslocalizada quiere decir que los electrones, porque recuerden que hay un electrón pi en un orbital p, hay un electrón en un orbital p en cada átomo de carbono, y esto va a hacer que se traslapen, que se unan, que se combinen, y al combinarse va a formar una nube de densidad electrónica. A esto nosotros los sintéticos le llamamos en resonancia, simplemente. ¿Sale? Ahora ya mínimo ya entienden a veces, porque a veces los compuestos aromáticos pues tienen esta ruedita, porque quiere decir que es una nube de densidad electrónica, ajá, o deslocalización de densidad electrónica por todo el anillo. No se comporta como un alqueno solo, sino simplemente se andan moviendo, los dobles enlaces se andan moviendo, ¿sale? Ok, nada más para hacerles, para entender por qué el benceno es plano, pues ya lo podemos ver. El benceno es planito, si se acuerdan, cuando veíamos que los carbonos del benceno, pues son una hibridación sp12, ¿no? Con ángulo de enlace 120, son planos. Acuérdense mucho, un orbital S se junta con un P, el otro orbital S con otro P, ujú, y va a dejar un P vacío. Ajá. Entonces tengo este uno, ¿sale? Se junta con el otro, deja el P. Acuérdense cómo el carbono, para hibridarse, para formar el plano, tiene un orbital P vacío. Acuérdense nada más, tampoco lo voy a preguntar. Tiene un orbital P vacío. Ujú. Tiene un sp2 que es el que va a formar el enlace sigma. Eso ya lo había explicado, ¿eh? Ah, no, 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 no. Este sp2. Ujú. Tiene otro, acuérdense que está en orientación a 120 grados. sp2, sp2, sp2. Ujú. Y aquí va a estar un electroncito. El otro carbono, acuérdense nada más cómo se formaba el alqueno, ¿no? El eteno. Tiene un electroncito libre.
Ujú. El primer sigma, el enlace sigma, ¿cómo se forma? Del doble enlace, el sigma, pues se junta un sp2 de un carbono con otro sp2, y aquí tiene un sp2 libre y un sp2 libre. Ujú. Y este P es el que se traslapa para formar el doble enlace. Ahora imagínense poner todos estos en un anillo de seis miembros. Ujú. Les dije, sumen esto, por ejemplo, así como se veía, sumen estos dos, digo, todo este carbono, aquí es un carbono, pásenlo en su mente, póngalo uno aquí, póngalo uno acá, póngalo otro acá, póngalo otro acá, ajá, pues estos pi, por eso cuando ven el benceno que están así, que estén en este p, en los orbitales pi, perdón, orbitales p, ujú, ya con eso se traslapa para formar el doble enlace y así se genera el anillo. Ujú. Y como todos los enlaces más bien todo el carbono del benceno es sp2, pues es 120 grados y por eso es plano. Con eso es más que suficiente. ¿Sale? Algo muy importante, pues es como les dije, la longitud de enlace, carbono-carbono. Ujú. Así es como se representa, ¿ven? Esta densidad de anillo, ese traslape. Ajá, lo vuelvo a repetir, el traslape. Ahí. Acuérdense que aquí hay un electrón, aquí hay un electrón, aquí hay un electrón, aquí hay un electrón, aquí hay un electrón en el orbital P. Que al traslaparse, acuérdense, se traslapa este, forma un doble enlace. Se traslapa este, forma otro doble enlace. Se traslapa este, forma otro doble enlace. Y entonces así van los electrones moviéndose de un lado a otro. Ajá. Los electrones pi, porque son de dobles enlaces, y es lo que genera la corriente de anillo. Sale lo más, que así es lo más simple para poder explicárselo. Sale, no me voy a meter más a orbitales moleculares ni nada, nada. Sí, con eso más que suficiente. ¿Vale? Ok, entonces aquí está, podemos ver el mapa de potencial electrostático. Una de las características que tienen los compuestos derivados de benceno, ajá, porque hay otros compuestos más que también se consideran aromáticos, pero bueno, eso no entra en su clase. Ok, estos compuestos, una de las características del benceno es que si se fijan, la densidad electrónica simétrica. Ujú. ¿Ven cómo aquí es la zona roja? Esa zona roja quiere decir que es riqueza en densidad electrónica, o sea, quiere decir que el anillo es rico en densidad electrónica, ¿sale? Y es una distribución simétrica, si lo observan, ¿sale? Entonces, ese movimiento, como se les pone en esta figura, estos movimientos de electrones, ajá, para formar esta estructura y esta estructura y dar el híbrido de resonancia, acuérdense que en teoría, esas estructuras son imaginarias y da el híbrido de resonancia. Ujú. El circulito, pues es como se forma el híbrido, ¿sale? Entonces, bueno, nada de eso les voy a preguntar, pero simplemente era para que vieran cómo se forma la corriente de anillo. En pocas palabras, la corriente de anillo del benceno se forma por el traslape de los electrones que se encuentran en orbitales p. Ujú. El traslape de estos electrones, si se fijan, miren cómo lo estoy poniendo, crean esa corriente de anillo. Ujú. Pero bueno, pues nosotros para hacerlo más fácil y entenderla al benceno, pues ponemos las estructuras de Kekulé. Esas son las estructuras de Kekulé. Y cuando escuchen, es que el híbrido de resonancia, es que el híbrido de resonancia es la suma de las dos estructuras de Kekulé y se representa así, o como les dije, en línea punteada. Así. Entonces, cuando vean compuestos que tengan algo similar así, digan, miren, eso es un compuesto aromático, va a ser plano, punto. Ok, entonces como les dije, esa conjugación, esa deslocalización de electrones alrededor del anillo, va a proporcionar una estabilidad que los que no son conjugados, acuérdense, conjugados es dobles, sencillos, dobles, sencillos. Entonces, el hecho de que tengan los electrones que van, los dobles enlaces se mueven de un lado a otro, va a generar ese efecto que nosotros llamamos resonancia, ¿sale? Y una de las características que tienen la mayoría de los compuestos que presentan el fenómeno de resonancia, que son considerados aromáticos, van a ser muy estables. Ujú. No van a reaccionar como un alqueno, por ejemplo, un alqueno en común, ujú, como los alquenos que hemos trabajado, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean un compuesto cíclico y vean y escuchen, es que es aromático, es que cuando habla de aromático es esa resonancia
esa resonancia que se genera por el traslape de los orbitales p le va a dar una estabilidad, no van a ser tan reactivos que un alqueno normal, ¿sale? A eso se refiere. Entonces ahora cuando vean, es que se forma un compuesto aromático más estable, es por eso. Ese movimiento de los dobles enlaces alrededor del anillo le da estabilidad. Y acuérdense, entre un compuesto más estable es, menos reactivo es. Y esto lo podemos observar, y esto lo podemos observar. Acá ya nosotros ya vimos esta reacción, ¿no? Por ejemplo, la del permanganato de potasio con un alqueno. Si yo le pongo permanganato de potasio en agua, con el alqueno, pues forma el diol, ¿sí o no? Pues resulta que si yo hago la misma reacción con el benceno, pues no ocurre nada. Entonces, ven, eso, que no hay reacción con las condiciones que vimos, todas las reacciones que vimos de los alquenos, ¿sí? Si ustedes ponen la misma reacción, las condiciones de reacción que vimos en todos los alquenos, el benceno no le va a hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque esa estabilidad, de los dobles enlaces para formar esta corriente de anillo que está en resonancia le da esa estabilidad. Entonces, no se, todos los bencenos de entrada podemos decir que no se comportan como dobles enlaces, ¿sale? Entonces es muy diferente la química de los alquenos que la química del benceno. Vamos a ver con qué condiciones de reacción el benceno reacciona, ¿sale? Aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros vimos la bromación, ¿no? Ajá, una parte de lo que haces en el laboratorio es para ver si, para identificar si un compuesto es aromático o no es, más bien para saber si un compuesto tiene benceno o no. Y también, o también saber si tiene un alqueno, se le pone bromo. Acuérdense eso, lo que vimos en las clases pasadas. Si ustedes le ponen bromo a un alqueno que es rojo, reacciona para formar el dibromado, ¿sí o no? Ujú. Pero si yo hago lo mismo, te- CCl, ¿cuánto es tetracloro de carbono? Es un disolvente. Se utiliza para disolver los compuestos, no se apuren por eso. ¿Sale? Entonces, si yo hago la misma reacción que vimos con alqueno, pues no hay reacción, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos dice, órale, no está reaccionando, ¿sale? Y como no está reaccionando, entonces ese movimiento de dobles enlaces les da cierta estabilidad. Por eso es muy bonito la química de los bencenos, porque es muy diferente a la de los alquenos, ¿sale? Porque también reaccionan los dobles enlaces que están en el anillo, ujú, pero no reaccionan de la misma manera que un alqueno. ¿Ok? Entonces, entonces, como vimos, los alquenos tienen una reacción muy especial que se le conocen, y eso lo vimos, ¿no? ¿Cómo se llaman las reacciones típicas de alquenos? Ah, reacciones de adiciones electrofílicas, ¿sí o no? Pero ¿cómo se llaman las reacciones de los aromáticos? Las reacciones que vamos a ver, jóvenes, con ustedes se les llama sustitución electrofílica aromática. Estas son las reacciones que vamos a ver. ¿Y cómo llegaron los químicos orgánicos a entender este tipo de reacciones? Pues resulta que al poner bromo y utilizar un metal ácido de Lewis, tribromuro de hierro, acuérdense que el ácido de Lewis son sustancias deficientes en electrones, la combinación de bromo con tribromuro de hierro hacía algo muy interesante. Uno de los hidrógenos del benceno se sustituía por bromo. Ujú. Pero nunca se observaba, si se fijan, el producto de adición, ¿sí? Este es el producto de adición. Ujú. Si realmente este doble enlace se comportara como en la química de los alquenos, pues se formaría esto, ¿sí o no? Se formaría este, pero no. Resulta que los bencenos no llevan reacciones de adición electrofílica, llevan reacciones de sustitución electrofílica aromática. Ujú. Ya no me voy a meter a más. Con ustedes no podemos meternos a mecanismos de reacción. ¿Sale? Van a ver qué tan fácil va a ser ese examen. Ok, antes de meternos a reacciones, pues nada más quiero que se aprendan algunos derivados del benceno, muy típicos, muy nombres comunes. Por ejemplo, este es el fenol o el hidroxibenceno, o bencenol, pero tiene su nombre común, fenol, ya lo hemos visto, el tolueno. Por ejemplo, si se fijan, este es metil, ¿sí o no? Metilbenceno. Metilbenceno tiene un nombre muy común y es conocido como tolueno. Ajá. Si han visto las pachitas que se preparan ahí estos drogadictos que huelen disolventes. Tiene otro nombre, uno lo llaman pachitas, pero tiene otro nombre, ¿no? Que es las monas. Las monas pues son disolventes de tolueno con lo que se drogan. Este es el tolueno, la anilina, este nombre, la anilina, aminobenceno.
amino, benceno, anisol, es un metoxi, ¿no? Metoxi, benceno, es el anisol. Es simplemente que se lo aprenda. Ácido benzoico, benzaldehído, acetofenona, son nombres comunes. Estireno. Nada más apréndanse los nombres comunes de estas moléculas que les estoy mostrando. No hay más. Aquí se los dejo. Aquí lo vuelvo a repetir. Ah, se me repitió otra vez. Bueno, ahora vamos de nuevo. Fenol, tolueno, anilina, anisol. Ajá. Ácido benzoico, benzaldehído, acetofenona y estireno. Vean que lo que cambia es la sustitución del anillo aromático, el R. Cuando estos R's son estos, esto, el OH, un metilo, pues tienen sus nombres característicos comunes. Ojo, otra cosa también, porque sí me ha llegado a pasar. Me dice, vea, profe, pero tú a veces dibujas mucho, por ejemplo, el clorobenceno, ¿no? A veces nos pones el cloro así, a veces nos pones el cloro de este lado. Es lo mismo, porque es monosustituido. Da lo mismo tener por ejemplo, el bromobenceno así, que de este lado, que de este lado. Es depende de cómo lo dibujemos, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya, lo repetí. Aquí tenemos otro nuevo, ácido benzensulfónico. ¿Cuál es la estructura de Lewis del ácido benzensulfónico? Nada más para que lo vean. Esta es la estructura del ácido benzensulfónico. Ok, a excepción de lo que vimos anteriormente, ahora hay bencenos monosustituidos que no tienen nombres comunes aceptados, como por ejemplo el tolueno, ¿no? Pues entonces, ¿cómo se le llama? Pues muy fácil. Es un bromobenceno, bromobenceno, cloro y un benceno, clorobenceno. Un flúor, ¿no? Un flúor y un benceno, fluorobenceno. Por ejemplo, el nitrobenceno. ¿Eso es un qué? Es un etilbenceno. ¿Eso que es un qué? Propilbenceno, ¿no? Y así tan fácil y tan sencillo, jóvenes, es como se nombran los compuestos derivados de benceno, ¿sale? Que tenemos los compuestos comunes, ajá, y los que no son comunes, los que no tienen nombres comunes, como esos que les puse. Ujú. Los comunes ya los vimos, ya les puse todos. Fuera de ahí están todos estos los no comunes, y es como les digo, si se acuerdan del alquil benceno, alquil que era etil, propil, celbutil, terbutil, etcétera. Ok, algo muy importante es que los bencenos disustituidos, eso se le llama disustituidos, un benceno que tiene dos sustituyentes, por ejemplo, un R1 y un R2, son disustituidos. Pueden tener, ahí sí para que vean, puede tener tres formas diferentes. Si está en posición, fíjense, si está en posición 1, 2, le llamamos orto. Si están esos disustituidos en una posición 1 a 3, le llamamos meta. Si está en una posición de 1 a 4, le llamamos para. Entonces, ¿qué podemos saber de los bencenos disustituidos que pueden tener tres tipos de sustitución muy interesante? 1,2-diclorobenceno orto, por ejemplo. 1,3-dicloro meta y 1,4-dicloro para. Entonces, cuando vean algún libro, escuchen, que el orto, que el meta o el para, quiere decir la posición de los sustituyentes que se encuentran dentro del anillo aromático. Acuérdense, el anillo aromático es benceno. ¿Sale? 1,2 orto, 1,3 meta y 1,4 para. Simple y sencillo. Acuérdense que esto es R. R. Pues aquí está otra vez. 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. Y los ortos es con O minúscula o cursiva. Meta son meta M cursiva, minúscula, y P de para es P cursiva. Y ya se pone en el nombre. Por ejemplo, el dibromobenceno, ¿no? Para 1,4 dibromobenceno sería para, ya sabemos que es 1,4, ya no se pone dibromo porque ya se sabe que P es de para 1,4, entonces sería para bromo benceno.
Ya al decir orto, meta o para, ya sabemos que es 1, 2, o 1, 3 o 1, 4, dependiendo si es orto, meta y para. Entonces, para bromobenceno, entonces un bromo, cuenten 1, 2, 3, 4, para bromobenceno. Fácil y sencillo. Ok, pues aquí ya tenemos más ejemplos. Orto, por ejemplo, pueden ser diferentes. Orto bromo, clorobenceno. No orto dibromo, no, es orto bromo, clorobenceno. Por ejemplo, metanitrotolueno. Acuérdense que ese es el tolueno. Los nombres comunes son los de mayor prioridad. Tolueno. Pues si le ponemos un meta en la posición 3, sería metanitrotolueno. O por ejemplo, este solo es el estireno, ¿sí o no? Pero ahora hay un cloro. Entonces si yo pongo un cloro en la posición 4, sería un para cloroestireno. Por ejemplo, este fenol, este es el nombre común. Entonces meta, en la posición 3, 1, 2, 3, son 1, 3. Están en 1, 3, sería metaclorofenol. O este, por ejemplo, esta es la anilina. Ahora ya se le puso un etilo. Entonces sería etilanilina, porque esta es la anilina, ¿no? Por ejemplo, metabromoanilina. Entonces, a ver, por eso les digo, apréndanse los comunes. Metabromoanilina. Pues a ver, primero dibujo la anilina. Pero me están diciendo meta y es bromo. Entonces 1, 3. Bromo. ¿Sí ven? Sustituido. Por ejemplo, fenol. Vamos a ver. Fenol. ¿Qué podemos decir del fenol? Para. Parametil. Paraetil. Fenol. Ok, entonces dibujo el fenol. Y luego el etilo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos, por ejemplo, tengo este, NH2 o H. Órale, me van a decir, híjole, ¿y cómo lo hago? Porque tengo tanto un fenol o una anilina. Obviamente sé que al estar uno 2 va a ser orto, pero ¿orto qué? Orto, ortoaminofenol o ortohidroxianilina. Ahí lo que tenemos que contar es quién tiene el mayor número atómico. Pues el oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno, como tiene mayor número atómico, entonces se toma en cuenta que es el fenol. Entonces sería ortoamino, fenol. ¿Sale? Recuérdense, el oxígeno tiene un número atómico mayor que el nitrógeno. ¿Sale? Vamos a ver más, por ejemplo. O en el caso este, ¿no? Vamos a repetirlo. A ver, meta. Voy a poner el meta. Va a ser 1, 3, ¿no? El meta ya, entrada 1, 3. Vamos a poner tolueno. Digo, vamos a poner el metilo y 1H. Me van a decir, oiga, profe, pero ahora tenemos tolueno y fenol, sí, pero ¿quién tiene mayor número atómico? Ah, pues el oxígeno que el carbono. Entonces, tenemos fenol. ¿Qué es esto? Un metil. Entonces, está meta, ¿no? 1, 2, 3. Metametil fenol. Y ya, pero bueno, no les voy a preguntar de todos modos, no les voy a preguntar, ¿cómo se llama? Nomenclatura, pero bueno, ya les expliqué la nomenclatura. Y si me urge que lo vayan entendiendo y vayan visualizando, ¿sale? Como si es necesario que se aprendan los nombres comunes. Por ejemplo, un derivado de benzaldehído ahora. Los benzaldehídos tienen mayor prioridad que, por ejemplo, que las aminas. ¿Esto qué sería? Es un benzaldehído. Y si le pongo un amino en la posición 4, sería para amino benzaldehído, ¿sí o no? Para porque es 1, 4. Amino benzaldehído. Todo esto es el benzaldehído. Está fácil, ¿eh? Pero dije, no les va a preguntar en el examen, así que no se apuren. Pero sí quiero que lo explique, que lo entiendan. Y entre sustituidos puede haber dos formas. En una sustitución 1, 3, 5, 1, 3, 5
o 1, 2, 4. Simplemente le estoy mencionando para que ustedes puedan visualizarlo. Por ejemplo, 135, trinitrobenceno, trinitrobenceno. O por ejemplo, fíjense, aquí tenemos nitros, nitros y OH, pero acuérdense que el OH es un fenol, es el que importa. Entonces aquí se tiene 1, aquí sería 2, 4, 2, 4 dinitro, fenol, porque este fenol ya se sabe que el fenol es un benceno con un H automático. Pero les digo, no les voy a preguntar, ¿sale? ¿Dónde el ácido benzoico? El ácido benzoico es este. Pero si hay una, pues, acuérdense que el carbono del ácido es 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 5, dihidroxi, porque son hidroxis, ácido 3, 5, dihidroxibenzoico. Simplemente no es para que vean cómo los nombramos, pero bueno, ustedes no. Es más, ni siquiera los trisustituidos ustedes lo tienen que ver, ¿eh? Sí, de hecho no, ustedes ni se apuran por esto. Todavía con que me hayan entendido del sustituido del orto meta para, con que puedan identificar un orto, un meta y un para, estamos del otro lado con ustedes. Ok, entonces vamos a ver nada más, aquí les dejo ejemplos, ¿no? Si me preguntan todos los isómeros del benceno, disustituido pues sería orto, meta, para. O por ejemplo los trisustituidos, todos los isómeros trisustituidos del benceno sería 1, 2, 3 triclorobenceno, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Ah, no. Ese sería trisustituidos. Tetrasustituidos ya cambia. Fíjense, teníamos el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5. No les voy a preguntar esto, ¿eh? Nada más, pero para que vean cómo cambian las posiciones. O por ejemplo, de 5 bencenos, pues nada más debe haber uno. Digo, 5 sustituyentes, perdón. Por ejemplo, el pentaclorobenceno. Y el hexa, pues está bien fácil, pues todos los hidrógenos ya están sustituidos. Entonces, un compuesto aromático, dependiendo de la sustitución, un compuesto de benceno, puede tener el monosustituido, los disustituidos, que es lo que me importa con ustedes. Esto sí, apréndanselo, orto, beta y para. Y a partir de aquí ya no se lo aprendan, pero quiero que lo observen y que también vean que también existen. No quiero que se queden con dudas. Ajá, nada más puede haber 3 trisustituidos, nada más. 3 tetrasustituidos, solamente un pentasustituido, y por obvias razones, pues un sustituido, ¿sale? Nada más para que lo vean. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, si nos dicen indique los nombres de todos los metil, dimetil y trimetil bencenos, pues sería este, es el tolueno. Ah, ese es otro nombre común, miren, los gilenos. Los dimetilbencenos también son conocidos como gilenos. Ajá. Pero obviamente, como ya es sustituido, puede tener 3. Orto, meta, acuérdense, 1, 3 para meta y 1, 4 para. Esto ya no me preocupa que se metan. Pero acuérdense que un benceno trisustituido puede tener 3 formas. El 1, 2, 3, el 1, 2, 4 y el 1, 3, 5. ¿Sale? Los disustituidos pueden tener 3 formas. El orto, el meta y el para. Ahora, si se acuerdan los sustituyentes, ¿no? Los sustituyentes metilo, etilo, propilo, secbutilo, tergutilo. ¿Cómo se le conoce al benceno como sustituyente? Ah, pues como fenilo. Si el benceno actuaría como un sustituyente, nosotros le llamamos fenilo o también le llamamos arilo. ¿Sale? Pero con que se aprendan ustedes esto, fenilo. Este es el bencilo. Este es el sustituyente bencilo. Un CH2 unidos a un benceno. Esos son los bencilos. Entonces cuando escuchen un bencilo, por ejemplo, bromuros de bencilo, entonces ya saben que esto es un bencilo. O el alcohol bencílico. Porque este es el bencilo. ¿Vale? Pues no les voy a preguntar nada de eso. Sale, chicos, vamos a ver ahora lo que sí voy a preguntar en el examen. Que va a estar súper regalado, créanme. Por eso voy a juntar diferentes temas, porque pues, del puro benceno no puedo hacerles un examen, realmente no se puede. ¿Vale?
Vamos a ver sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver cómo reaccionan los bencenos. Entonces, bueno, ya conocen el benceno, ¿no? El benceno, sus carbonos están hibridados sp2, 1.379 Armstrong, los enlaces carbono-carbono, es plano, el benceno es plano, tiene una distribución de densidad electrónica uniforme, el anillo aromático rico en densidad electrónica, sale rico en densidad electrónica, el benceno solo, ¿eh? El benceno solo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más deben de aprender? Pues la nomenclatura, acuérdense, de los bencenos, pues ya vimos los nombres comunes, la disustitución, el ortometapara. ¿Qué más tienen que saber? Pues las estructuras de Kekulé, ¿no? Que las dos estructuras de Kekulé son estructuras que, que contribuyen al híbrido de resonancia y ya. ¿Y resonancia qué es? Si les preguntan si quieren saber más, si se quieren escuchar muy fifís al decir que es resonancia, pues lo pueden decir. Ah, sí, resonancia es la deslocalización de electrones pi o el traslape de orbitales p. Ah, eso es resonancia, ¿sale? Esa corriente de anillo que nosotros vemos, que dibujamos, es lo que nosotros decimos que es resonancia, debido al traslape de los orbitales p que se encuentran en cada átomo de carbono, ¿sale? Bueno, vamos a ver algo muy simple y muy rápido. Apréndanse esto. No hay más, en serio, no hay más. No se puede hacer de otra forma. Sustitución electrofílica aromática. El benceno rico en electrones se le hace reaccionar un electrófilo, acuérdense. El hecho de que el benceno rico en electrones es un nucleófilo. Nucleófilos son sustancias ricas en electrones. Todo en química orgánica, como les dije anteriormente, es un nucleófilo más un electrófilo. Y así formamos el producto. ¿Sale? Entonces, en este caso, para estas reacciones que estamos viendo en esta diapositiva, el benceno es un nucleófilo porque es rico en electrones y le vamos a hacer reaccionar un electrófilo. Lo único que se aprendan es, hay varias reacciones. Por ejemplo, si yo hago reaccionar el benceno con cloro en presencia de tricloruro de hierro, pues tengo clorobenceno. Esto se le llama cloración. Si en cambio tengo bromo y tribromuro de hierro, son se le conoce como bromación y vamos a tener un bromobenceno. Si yo hago la reacción con un benceno en presencia de ácido nítrico, no sé por qué lo pusieron aquí, ácido nítrico en ácido sulfúrico, vamos a conocer que se llama nitración y voy a obtener un nitrobenceno. Con esto, pues apréndanselo, nada más. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede alquilación. No sé si lo vamos a ver más adelante. Alquilación del benceno quiere decir que el R va a ser un grupo alquilo. Acuérdense, un grupo alquilo puede ser un metil, un etil, un propil, un butil, un exil, un ciclopropil, un ciclobutil. Ujú. Entonces, si yo le pongo un cloruro de alquilo, un cloruro de alquilo, un cloruro de metilo, cloruro de etilo, en tricloruro de aluminio, eso sí, me tienen que poner fuera esta cosita, el catalizador, son catalizadores, ¿sale? Tenemos la alquilación. El benceno se alquila. No se preocupen por su producto. Ujú. También se puede alquilar con un alqueno. Generalmente nada más se utilizan los etenos, ¿sale? Entonces fíjense muy bien. El eteno, en presencia de ácido sulfúrico, puede formar un etilbenceno. Ujú. Así aprenden a veces les pregunto el examen. O también tenemos la reacción de acilación de los bencenos. Esto que vemos aquí, a ver, recuerden que les había comentado, esto es el grupo acilo. Ujú. Acuérdense, este es el grupo acilo. Si yo al acilo le pongo un hidrógeno, sería que un aldehído. Si yo al acilo le pongo un R, un alquilo será una acetona. Si yo al acilo le pongo una amina, es una amida. Muchos en el examen tenían estructuras de este tipo. Y me ponían que esto era una amina y esto una acetona, pues no, ahí están mal. ¿Sale? Ojo, chicos. Un NH2 unido a este grupo acilo es una amida.
amida. ¿Vale? Entonces, la acilación del Friedel-Crafts, ¿en qué corresponde? Un cloruro de acilo. Vuelvo a repetir, este es el acilo, y si pongo un cloruro de acilo, en presencia de tricloruro de aluminio como catalizador, acilo el benceno. Acilo el benceno. Si se fijan que se pega y forma una acetona. Este sería R el benceno y el otro R pues es el que va a estar pegado aquí. Formaría cetonas. Entonces, ya vimos las reacciones que puede llevar el benceno. Por ejemplo, la alquilación. Digamos que pongo el benceno más, voy a poner aquí, benceno más propil. Un cloruro de propilo. Es un propil, ¿no? Cloro. En presencia de cloruro de aluminio, X, voy a poner aquí X, para no apuntar el cloruro de aluminio. ¿Qué producto le va a formar? Pues este. ¿Cuántos? H2, H2, H3. ¿Sale? Así, eso quiere decir el R, ¿sale? Acuérdense, R puede ser lo que a mí se me ocurre. Un metil, un etil, un propil. ¿Ok? Y ya nada más aprendan estas reacciones. Tan solo, ¿cuáles serían los que podíamos variar? Pues los cloruros de acilo, estos, o los halogenuros de alquilo. Porque pues el eteno no podemos variar, la bromación tampoco. Pero vamos a ver uno por uno. ¿Qué más podemos ver? A ver si tengo algo más adelante. La yodación del benceno. El benceno también se puede yodar. Si ustedes ponen yodo, así apréndanse las condiciones. Yodo en agua oxigenada y ácido sulfúrico, yodo benceno. Y ya, no hay más. O también hay otra forma de yodar. Por ejemplo, yodo en ácido nítrico, yodo benceno. Este nada más aquí indica cómo es la reacción química, ¿no? Pero eso, con ustedes no me voy a meter ahí. Entonces, si yo les pongo el benceno, acuérdense cómo los dibujan unos, puede ser así o como que culé. Más yodo en ácido nítrico, yodo benceno. Puede ser aquí, acá, aquí, aquí, acá. Es lo mismo, mientras sea un mono sustituido. Un yodo, benceno, ¿sale? Otros, recuerden que pueden hacerla así, o benceno, y la flechita aquí da reacción, y aquí ponen las condiciones de reacción. Yodo en ácido nítrico, así apréndanselo, yodo en ácido nítrico, forma un benceno y un yodo, benceno, ¿sale? Así. Vamos a ver nitraciones, ya lo vimos. Entonces, ácido nítrico y ácido sulfúrico les da nitrobenceno. Hay algo muy, muy bonito de los nitros que puedo convertir un nitro benceno a una anilina, un aminobenceno. ¿Cómo? Pues puedo utilizar hierro en sí, en medio ácido, en medio de ácido clorhídrico, y como segunda etapa hidróxido de sodio, y puedo convertir un nitro a una amina. ¿Sale? Apréndanse esto. Pueden usar hierro en ácido clorhídrico o zinc en ácido clorhídrico, y como segundo paso hidróxido de sodio. Váyanse haciendo como que una sumario de reacciones. Les sugiero que hagan un resumen de reaccioncitas para que ya tengan todo su resumen en una libreta y ya puedan ir visualizando todas. Ok, entonces pues esto ya lo expliqué, por otra vez. Entonces vamos a ver la alquilación Friedel-Crafts, que era lo que les comentaba. Este es el grupo alquilo y es el grupo acilo. Entonces la reacción esa de alquilación que estuvimos viendo tiene su nombre, se le llama Friedel-Crafts. Entonces tenemos el benceno y un alquilo. En general se usa cloro, pero también puede ser bromo yodo, pero en general se utiliza cloro. El ácido de Lewis, en este caso, como les digo, el catalizador, tricloruro de hierro, tribromuro de hierro son los que vamos a trabajar. Conmigo vamos a trabajar muy fácil.
X va a ser cloro. Entonces siempre conmigo vamos a trabajar un R cloro y con cloruro de aluminio, ¿sale? Conmigo vamos a trabajar así. Entonces, ¿qué va a pasar? Se alquila. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos el benceno, cloruro de terbutilo. Da terbutil benceno. Acuérdense, este carbono que está unido con el cloro es el que se va a pegar a uno de ellos. O por ejemplo, este cloro, 1, 2, 3, 4, 2 clorobutano. Aquí no se va a pegar el benceno. ¿Sí ven? Este es el que estaba aquí el cloro. Entonces sería este más este. Acuérdense, pone el tricloro de aluminio y da este producto, ¿sale? No se fijen en los rendimientos, ¿sale? Tampoco me voy a meter ahí. O por ejemplo, cloruro de etilo. También les daría este. ¿Ven? Es muy fácil. ¿Qué es lo que puedo cambiar en el examen? Pues los R. Puedo cambiar RCl. Y lo que se pega es el grupo alquilo. Puedo poner un isopropilo, un isobutilo, un neopentilo, por ejemplo. Y se pega el R. Tenemos uno mono sustituido. Eso sí. Y aquí vamos a meter algo muy interesante. Eso sí. Eso sí se lo piden en el programa. Cuando tengan los grupos nitro, y los nitrobencenos, se los voy a explicar muy fácil. Los nitrobencenos o cualquier compuesto de benceno que tenga un carbonilo pegado, aquí le voy a poner R, puede ser un éster, un aldehído, una acetona, el hecho de tener un nitro o un grupo carbonilo pegado al benceno va a hacer que, que la densidad electrónica que se encuentra aquí ya no sea tan disponible. ¿Qué quiere decir? Le quita densidad electrónica. Todo se va al nitro, o por ejemplo, todo se va al carbonilo. Se genera como un dipolo. Imagínense que el dipolo se va hacia el oxígeno y aquí el dipolo se va hacia el nitro, en donde estaría la parte rica en electrones para este tipo de compuestos. Pues aquí, en el nitro. Aquí sería el delta negativo. En los carbonilos el delta negativo. ¿Y dónde sería el delta positivo? Pues en el benceno. Esto pasa cuando tenemos grupos como por ejemplo nitros, un benceno unido a un carbonilo. También estos, miren, un benceno, por ejemplo un benceno, unido a un ciano, un nitrilo. Estos compuestos se van a quedar con la densidad electrónica. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a hacer que reaccione el benceno. Se les dice que desactiva el anillo aromático, son desactivantes. Esos compuestos, el nitro, o un carbonilo, unido a un benceno o un ciano, va a ser que desactivan el anillo. ¿Y a qué me refiero que desactivan el anillo? Que casi no van a llevar reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿sale? Porque le quita esa densidad electrónica que había en el anillo antes, del benceno solito, pues el meterle esos grupos le jalan densidad electrónica, haciendo que el anillo ya no sea tan reactivo. Y como ya no es tan reactivo, acuérdense que el benceno es rico en electrones, pues esos grupos, esos nitros, carbonilos o los nitrilos, le jalan esa densidad electrónica y ya no actúan como buen nucleófilos. Entonces se le dice que desactiva. Apréndanse eso. Vamos a hacer la acilación Friedel-Crafts, eso ya lo vimos. Este es el grupo acilo. El acilo más simple, en donde R es un hidrógeno, se le conoce como formilo. Y tenemos, por ejemplo, el acetilo, 1, 2, 3, el propio nilo o el benzoilo. No voy a preguntar nombres en el examen, no se apure. ¿Y cómo voy a formar? Estamos viendo la acilación del Friedel-Crafts. ¿Cómo voy a formar un cloruro de acilo? El cloruro de acilo. Pues muy fácil. Compro un ácido carboxílico. Esto que ven aquí se llama cloruro de tionilo. Entonces, ojo, ya vimos cómo formar un. Eso se los voy a preguntar en el examen. ¿Cómo formo un cloruro de acilo?
Pues un ácido carboxílico más un cloruro de tionilo, este más este. Aquí lo que va a variar es la R. Voy a formar un cloruro de acilo. No se fijan por los subproductos, no me voy a fijar. Entonces, ¿cómo formo el cloruro de acilo? Reaccionando un ácido carboxílico y este compuesto que se llama cloruro de tionilo. ¿Sale? Y ahora sí, ya sé cómo formar mi cloruro de acilo. Ejemplos, pues tenemos estos, ajá. Esto es lo que era el R, acuérdense, esto es lo que era el R. Este R. Entonces, acuérdense, el grupo alquil, el grupo acil. Entonces, ¿qué es lo que voy a formar? Pues un benceno en presencia de un cloruro de acilo, cloruro de acilo con cloruro de aluminio voy a formar la acetona. Se le llama acilación Friedel-Crafts. ¿Ok? De este no se apure, esta reacción no sé por qué la metí. Esta no la voy a ver con ustedes. Sale entonces un benceno con un cloruro de acilo, y así se ve todo más fácil para que lo puedan visualizar. Formo el cloruro de acilo. Digo, el grupo acilo, pero formo una acetona. Entonces, un cloruro de acilo y benceno forma una cetona. ¿Por qué cetona? Porque es R, C, O, R. ¿Sale? Entonces, como ejemplo de la acilación del Friedel-Crafts, no tenemos benceno más el haluro de acilo, cloruro de aluminio, formo esto. La acilcetona. Aquí tenemos un ejemplo, simplemente ya le estamos dando identidad a los R's, pero exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora, vamos a ver una reacción. Si se fijan, formo una acetona. ¿Cómo puedo? Hay una forma de quitar el carbonilo. Pues muy fácil, hay una reacción que se llama la reducción de Clemmensen. Eso sí, apréndanse, la reducción de Clemmensen. Es para quitar el carbonilo de la acetona después de llevar a cabo una acilación del Friedel-Crafts. Entonces se quita el carbonilo, es una amalgama sin mercurio, así como está escrita, lo van a poner sin mercurio en medio de ácido clorhídrico. Se le dicen AC, HCl por decir acuoso. Es una solución de ácido clorhídrico. ¿Sale? Ustedes pueden poner, si quieren no le pongan así, nada más pónganle ZNHG, HCl. ZNHG, la amalgama, HCl. Entonces, ¿qué van a hacer? Eliminan el carbonilo. ¿Ven? Y el carbonilo se convierte en dos hidrógenos, en un metileno. Entonces, pasamos de un carbonilo a un metileno. Muy fácil y muy sencillo. Es un ejemplo. Hago la acilación del Friedel-Crafts. Esto es R. Tengo el compuesto. Quiero quitar el carbonilo, pues hago la Clemmensen. Y convierto de un carbonilo a un metileno. Muy fácil y muy sencillo, jóvenes. Otra forma de quitar el carbonilo, pues es llevar a cabo la reacción. Entonces, como quito el carbonilo, pues utilizo hidrógeno, palada sobre carbono. ¿Qué les recuerda esto? Pues las reacciones de reducción de los alquenos. ¿Sale? Entonces, con estas mismas condiciones de hidrógeno, palada sobre carbono, voy a formar el alquilbenceno, ¿sale? Convierto de carbonilo al metileno. Hay otra reducción, eso que se le llama, estamos haciendo reducción. Hay otra reacción de reducción, en donde, acuérdense, pasar de un carbonilo a un metileno se le llama reducción. ¿Por qué se le llama reducción? Porque vamos a ver más adelante en alcoholes que ganan hidrógenos. Un compuesto que gana hidrógenos se dice que se está siendo reducido. Entonces, el pasar de un carbonilo a un metileno se le llama reducción. Pero si utilizo esto, hidracina, este NH2 en medio básico, es la reducción de Wolff-Kishner. Nada más la Clemmensen es con medio ácido y la reducción de Wolff-Kishner es con medio básico. ¿Vale? Este es el NH2, la estructura de Lewis de la hidracina es esta es la hidracina. En medio de hidróxido. Puede ser el hidróxido de dónde viene, puede de un hidróxido de sodio o de un hidróxido de potasio, un KOH. ¿Vale?
Les digo, está muy fácil, ¿eh? Nada más es, yo les sugiero que vayan haciendo como un sumario de reacciones para que no se pierdan. Y aquí está un ejemplo. Las reducciones. Acuérdense, reducción les dije. Ahorita me quedo con ese. Reducción es ganar hidrógenos y perder oxígeno. Sino que pierdo un oxígeno. ¿Y qué gano? Hidrógenos. Eso se llama reducción. Entonces, con esas condiciones, reducción de Clemmensen. Con esas condiciones, reducción de Wolff-Kirchner. O la de hidrógeno sobre paladio sobre carbono. Ujú. Y llegan a lo mismo. Entonces, para resumir, bromación, apréndanselo así, así. Nitración, alquilación y acilación. Estas dos son Friedel-Crafts. Nada más que la acilación me forma acetona y la alquilación pues ya me forma el alquilbenceno. ¿Qué es lo que les puedo cambiar en el examen? Pues si se fijan no puedo moverles esto. La iodación tampoco, la cloración tampoco, la nitración tampoco. Aquí pues lo que sí le puedo mover es el R. Puedo usar un metilo, un etilo, un propilo, un butilo, un exilo, un pentilo, etcétera. ¿Sale? Entonces apréndanse esto. Ven que está muy sencillo, no es la gran cosa. ¿Sale? Como les digo, pueden dibujar el benceno como se les antoje, pero que sea congruente. Pueden poner el anillito, como quieran. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. No me voy a meter de hecho mucho a esto, porque nos piden que les enseñemos algo que se le llama activante y desactivantes. Se los voy a explicar de la manera más simple. Tenemos el caso del tolueno. Si se fijan, cuando el tolueno hago las reacciones de ¿qué? De nitración, resulta que tengo dos productos principales, un orto y un para. Y el meta, pues prácticamente es cero. Y la reacción, si yo hago la reacción de benceno, fíjense, si yo nitro el benceno, con las condiciones de nitración, aquí ácido nítrico y ácido sulfúrico, pues formo el nitroación o nitrobenceno. Nitro benceno. Pues resulta, jóvenes, que si yo hago las mismas condiciones pero con tolueno, resulta que reacciona hasta 10.000 veces más rápido que el benceno solo. ¿Qué está pasando? Pues resulta que si yo parto de compuestos, por ejemplo, los alquilbencenos, el hecho de que la reacción sea más rápida quiere decir que está siendo más rico de densidad electrónica al sustituyente. Si yo tengo un R, un R, R puede ser metil, etil, propil, un alquilo, y hago la reacción de nitración, quiere decir que siempre me va a formar dos productos. Un alquilbenceno siempre me va a dar dos productos de nitración, por ejemplo. Me va a dar un orto, un R. R, acuérdense que es un alquilo, ¿eh? Quiero aclarar muy bien, estamos hablando de un alquilo. Me va a dar un orto y un para. Y resulta que estos alquilos reaccionan más rápido que el benceno puro. ¿Por qué reacciona más rápido? Aquí está el 1,4, el para. Reacciona más rápido porque se les dice que son activantes, activan el anillo. Así como lo que vimos hace rato que el nitro, el ciano desactivan el anillo, pues resulta que esto lo ponen en azul. Estos grupos alquilos tienen la capacidad de inyectar densidad electrónica, haciéndolo más rico en electrones. Y como inyectan densidad electrónica al benceno, activan el anillo. Entonces, todos los grupos R que sean alquilo, van a dar en una reacción que las que ya conocemos, una bromación, una nitración, siempre me va a dar dos productos, un orto y un para. Y se dicen que son activantes.
Por ejemplo, tenemos el otro alquilbenceno, por ejemplo, el etilbenceno. ¿Esto qué es? Bromación. Acuérdense, apréndanse las condiciones. Me van a dar dos productos. Un orto, el bromo se fijan en cero, un meta, perdón, y un para. ¿Vale? Entonces, para resumir, lo vuelvo a repetir. Si yo tengo un alquilbenceno, este alquilbenceno le da una densidad electrónica. Le da densidad electrónica. Quiere decir que activa el anillo. No como los nitros, lo vuelvo a repetir, que jalan densidad. Ajá. Se le dice que son activantes. Y simplemente me va a dar siempre, siempre un orto y un para. ¿Vale? Dependiendo de la reacción. Y si es bromación, pues va a dar un ortobromo. Si nos da, si es una iodación, pues para yodo, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué pasa con el anisol? Este es el anisol. ¿Qué condición de nitración? Resulta que si yo nitro también, pues me va a dar igual, otra vez puro nitro, orto, perdón, y un para. Prácticamente cero. Entonces prácticamente me está dando ¿qué? Orto y para. 1, 4, 1, 2. ¿Y por qué? Bueno, porque también estos éteres, cuando yo tengo, para resumírselas más fácil, si yo tengo, ya vimos hace rato, ¿no? Alquil, bencenos. Alquil, bencenos. Alquil, metil, etil, porque alquil benceno es activante y me va a dar orto y para. Pues resulta también que si yo tengo un oxígeno aquí, un OR, un éter, también activan el anillo y me va a dar nada más orto y para. En este caso, si es nitración, me va a dar ortonitro y paranitro. Otro agente activante sería, por ejemplo, la anilina. Si yo tengo anilina, también me va a dar es activante, también la anilina me activa el anillo y por lo tanto me va a dar ¿qué? Exacto, orto para. Si es nitración, puede ser halogenación, ¿sale? Alquilación también, acilación también, siempre me va a dar orto o para, ¿sale? Ya tenemos alquilo, ya tenemos éteres, ya tenemos aminas, tenemos fenoles, miren, un fenol también va a ser activante. Activante me refiero a que me va a dar a orto para y me activa el anillo. Entonces tenemos, por ejemplo, los fenoles también. Me va a dar orto y también me va a dar para, orto para, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo, también si tenemos las anilidas, son las anilidas. Yo dibujo así porque pues, ya me acostumbré a dibujar el benceno así. Un nitrógeno, después un carbonilo, ojo, ¿no? El carbonilo no está unido al nitrógeno, ¿eh? R, R puede ser un hidrógeno, cualquiera. Aquí sí puede ser un hidrógeno, lo que sea aquí. Este también me activa en el anillo y por lo tanto, ¿qué van a dar? Orto y para. Entonces, estos tipos de moléculas ya se los resumí. Siempre me van a dar, siempre nada más póngame el producto de nitración, de bromación, de alquilación, de acilación en orto o para. Por ejemplo, vamos a hacer una reacción de acilación de la anilina. Del anisol también, vamos a ver ya para ya no dibujarlo. El anisol, ya vimos que es un éter. Por ejemplo, al anisol le pongo que les gustan un H3, un CO, un ¿qué? Halogenuro de acilo, perfecto. ¿Qué me falta? Vientos, cloruro de aluminio. ¿Qué me va a dar? Acilación Feldcraft. Pero como este es activante, me va a dar orto y par. Entonces, ¿qué producto uno?
Vamos a dibujar en azul el orto. Ahora quiero dibujarlo así. OSH3 y lo voy a dibujar así para que se me vea más rápido. ¿Está? En orto y en para. Vamos a dibujarlo en verdecín. Verdecite. Talán y sol. Y en para. Ahí está. 1, 4. ¿Vale? Ahí está, jóvenes. Por lo tanto, estos compuestos que son alquilantes, ¿sí ven? Son activantes. Por lo tanto, ¿qué activantes tenemos? Pues los del fenol, derivados de fenoles, que son los fenóxidos, las anilinas. Estos fenóxidos es lo mismo, ¿eh? O sea, los fenoles que vamos a ver más adelante. Nada más que acuérdense que el fenol es un oxígeno hidrógeno, ¿sí o no? Ajá. Pues este en medio básico pierde un protón. Pues se lo va a preguntar ahorita. Para formar un fenóxido. Eso se refiere, estos son los fenóxidos. La base conjugada del fenol. ¿Sale? Entonces, ¿qué orientadores existen? Los OH. Vamos a dejarlo aquí como H para no hacer los bolas. H. Fenol. Tenemos los fenoles, no H's. Tenemos las aminas, están pegadas. Acuérdense que aquí es un tal benceno. Tal benceno. Los éteres, las anilidas y los R's. Son R's. Los alquilos. Los alquilos. Acuérdense, metil, etil, isopropil. O sea, el butil, creo. Entonces, estos compuestos son activantes. ¿Y qué significa? Que si yo tengo en el benceno pegado estos, por ejemplo, aquí están ejemplos, estos, ajá, estos me van a dar nada más dos cosas, orto y para, punto. En cambio, los bencenos que tienen nitro, que ya lo expliqué, pues me van a dar ahora un solo producto. Si se fijan, el nitrobenceno, hago la reacción de nitración, ujú, me da orto y muy poquito del par, o sea, prácticamente cero. ¿Qué me está favoreciendo? El meta. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen, que ya lo expliqué, los nitrobencenos, los cianobencenos, o los bencenos que tienen unidos directamente a un carbonilo, son desactivantes y ahora nada más, no me van a dar orto y para, sino simplemente meta, puro meta, puro meta. 1, 2, 3, meta. Ajá, entonces, aquí está. Acuérdense, aquí está el benceno. Aquí está el benceno, aquí está el benceno. Todos estos me van a dar un meta. ¿Meta qué es? Pues es una sustitución. 1, 3. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo nitro el aldehído, ¿no? Un benzaldehído. Tengo el benzaldehído. Ajá. Tengo mi benzaldehído. Y hago la reacción que... No, vamos a hacer una cloración, ¿sale? Acuérdense, cloración cloro con tricloruro de aluminio. ¿Qué me va a dar? Pues esto me va a dar meta. El cloro no se pega en meta. Ahí está. O por ejemplo, un ácido carboxílico. Bueno, voy a borrar todo. ¿Qué hacemos? Vamos a bromar el ácido carboxílico. Está el carbonilo, OH. ¿Qué vamos a hacer? Bromar, ¿no? Pues bromo con tribromuro de hierro. Acuérdense, apréndanse esto nada más.
que va a dar meta. Se deja el ácido carboxílico y meta. A eso se refiere. ¿Sale? Fácil y sencillo. Entonces, se le dice que son desactivantes, ¿como quién? Pues los nitros, los ácidos sulfónicos. Ujú. Aquí está el ejemplo, ácidos sulfónicos, nitrobencenos, benzonitrilos, ujú, las cetonas, los ésteres. ¿Se acuerdan? Pero el carbonilo tiene que estar unido, ojo, el carbonilo tiene que estar unido al benceno, ojo. En el caso de los ésteres, porque, híjole, no quiero que caigan en esta confusión. El éster, para que sea desactivante, acuérdense, debe de estar el benceno unido al carbonilo del éster, o R. Porque fíjense, te lo puedo poner así en el examen. ¿Qué pasa si yo les pongo el benceno así? Pero ahora lo pongo al revés y se fijan, R, C, O, R. ¿Ven cómo cambia? Sigue siendo un éster, pero el oxígeno ahora está pegado al benceno. Así como está, sería activante, ortopara. Pero si está directamente el benceno unido a este carbonilo del éster, sería desactivante y me daría meta. Ojo. Qué bueno que vi esto para también comentárselos. ¿Sale? Este no lo voy a preguntar del ácido sulfónico. Ese sí ni se lo aprendo. O por ejemplo las aminas cuaternarias. Ujú. Aminas cuaternarias, ¿eh? ¿Qué características tienen? Que tienen nitrógeno positivo. Estas son, les dije, las derivadas de aminas, sí. N, por ejemplo, anilina, pero por ejemplo pueden ser cualquier amina. RR, estas aminas. Ujú. R puede ser hidrógenos para que sea la anilina o metil, etil, lo que sea, pero estas aminas, estas son activantes. Orto para, pero ¿qué pasa si el nitrógeno tiene ahora 4 enlaces? ¿Qué carga tiene el nitrógeno? Pues positiva, ¿sí o no? Acuérdense, el nitrógeno es 5 electrones de valencia, neutro, pero como aquí ya son 4, entonces es positivo. Entonces, estas sales de amina cuaternaria, estas nitrógeno con carga positiva, es meta, ¿sale? Entonces, un nitrógeno con carga positiva unido al benceno es meta. Ujú. Son desactivantes, pero meta. Y ahora nos falta el buscar uno. Se van a decir, bueno, ¿y qué pasó con los fluoro, cloro, bromo y yodo? Ah, pues muy fácil. Cuando yo tengo, ojo, voy a hacer que esto es X. Si yo tengo los halógenos X, fluoro, cloro, bromo, yodo, ujú, desactivan, pero esto se les conoce, me va a dar orto y para. Entonces apréndanse esto. Por ejemplo, la nitración del haluro. Ajá, acuérdense, X puede ser fluoro, cloro, bromo, yodo. Su ácido nítrico y ácido sulfúrico me va a dar dos productos, orto y para nada más. Los halógenos me van a dar orto y para nada más. Entonces, aquí tenemos el X, el hemihalógeno, saben, puede ser cloro, fluoro, bromo, yodo, y como nitran, me va a dar orto y para. Ujú. Esto pasa con los halógenos, pero los halógenos son desactivantes. ¿Sale? Y ya, eso es lo que tienen que saber, jóvenes, para el examen. ¿Quiénes son activantes? Ah, pues son los que ya vimos, todos estos. Quien no se fijen en donadores pi, con usted no me va a meter esto. Nada más fíjense. Los que les expliqué estos son activantes, estos son desactivantes. Ajá, los activantes me van orto y para. Los halógenos son desactivantes, pero me dan orto y para. Y todos estos que vimos son desactivantes, pero me dan meta. Aquí tengo otro ejemplo. Sale entonces las aminas, cualquier amino. Acuérdense que aquí hay un benceno pegado, ¿eh? Y los hidroxilos, estos me van a dar ortopara, ortopara, los alquilos ortopara, los aluros ortopara, y todos estos güeyes
¿Qué me van a dar, jóvenes? Meta. Sale, entonces, por eso hice mucho énfasis en quién es orto, quién es meta y quién es para. ¿Sale? Entonces ya vimos los ejemplos. Y bueno, con esto doy terminado la clase de bencenos. Vamos a poner rápido un ejemplito, a ver. Vamos a poner el floro. Y quiero bromar. Ya saben, bromo entre bromuro de hierro. Entonces, ¿qué les va a dar? El flúor es desactivante, pero es que ahorita ortopara. Entonces, ¿qué productos voy a tener de la bromación del fluorobenceno? Así va a ser su examen. Pues orto, orto y para. Porque estoy bromando, ¿eh? Pero no lo estoy poniendo aquí. Acuérdense, aquí es bromo y tribromuro de hierro. Y para. Y aquí está el bromo, en para. A ver, por ejemplo, vamos a alquilar. Vamos a asilar. Tengo el cloro. Y le pongo cloruro, obviamente cloruro de aluminio. Y ahora vamos a hacer un ciclobutano. Este cloruro de acilo. Este cloruro de acilo, el cloruro de aluminio, ¿qué es? Acilación. Entonces, como es un cloro, ¿qué producto de acilación va a ser? Pues ortopara. El primer producto sería, dejamos el cloro como tal. Lo voy a poner a este lado para ponerlo de este lado. Cloro, que es lo mismo, nada, volteé la molécula. Entonces, el orto, ¿qué me daría? Se pega a esto. Acuérdense, esto sería R. Sería CO y es un ciclobutano. Orto, unos dos, y para. Un carbonilo y R. En este R es un ciclobutano. ¿Ven? ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, si yo asilo, ¿qué les gusta? El ciano. El ciano. Entonces nada más daría un solo producto, un meta, porque es el ciano hasta aquí. Meta. Entonces me daría, aquí está el ciano y el meta. R es el ciclobutano. Y ya, nada más me daría, acuérdense que esto me daría un meta. ¿Sale? Entonces, ya con los ejercicios, obviamente ya no voy a mandar ejercicios como la última vez, ya van a ser más sencillos. Por eso les dije, conmigo siempre el primer parcial es el más pesado, ya los demás de ahí créanme que prácticamente el 98% pasa. Los 2% que reprueban, pues porque era el plano, no quisieron estudiar. ¿Sale? Conmigo no reprueban aquí ya en los demás parciales. Vale, entonces vamos muy bien, jóvenes. ¿Sale? Entonces hasta aquí termina esta parte. Vamos a ver ahora otro tema.